Bienvenidos al lugar de su gloria. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Porque todo en nuestra iglesia es importante, tenemos la cultura de la puntualidad. Es por eso que demostramos nuestro amor y compromiso llegando temprano a nuestras actividades. Es por eso que tendremos la apertura de nuestras puertas en 3 ocasiones. La primera, 9:45 de la mañana y se cerrará a las 10. La segunda, al finalizar la segunda canción de la alabanza. Y por último, en el momento de los anuncios y la ofrenda. También ocupamos las sillas de delante hacia atrás. Tomamos nota, es por eso que es importante que traigas tu cuaderno, tu lapicero y por supuesto tu Biblia. También no comemos alimentos durante las celebraciones y cuidamos las instalaciones. Es por eso que te invitamos a no pegar chicles debajo de las sillas. Papito, mamita, recuerda el cuidado de tus niños. Te invitamos a que estén siempre en su lugar. No usamos el celular en nuestras celebraciones. Concéntrate en lo que verdaderamente es importante. Recuerda que también procuramos no interrumpir en nuestras celebraciones y estar completamente conectados con la presencia del Señor. Acatamos las normas, es por eso que la mascarilla o tapabocas es obligatorio. Te invitamos para que en los próximos segundos disfrutes de una experiencia maravillosa con nuestro Señor, de que conectes con su presencia y de que recuerda de que la gloria de Dios vive en este lugar. Y es por eso que somos una gran familia para todas las familias. Bienvenidos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste.
Por invitación de una amistad de mi adolescencia llegamos al lugar de su gloria, donde fuimos recibidos en un ambiente de armonía, alegría y mucho amor. Comencé a participar de eventos y celebraciones. En uno de ellos tuve un encuentro personal con Dios y allí me motivé a bautizarme. Posteriormente tuve la oportunidad a través de mis pastores de servir en el ministerio de Su Gloria Kids y en los grupos pequeños de amistad simultáneamente. Ha sido un largo proceso de formación y de transformación el cual he vivido con la familia de la iglesia, mi familia espiritual, que son los que oran por mí constantemente, son mi canal de motivación para que los sueños y propósitos de Dios se vean cumplidos en nuestras vidas. Hemos vivido tiempos difíciles, pero las bendiciones llegan cuando tenemos confianza, cuando tenemos esperanza y sobre todo mucha fe. Hoy quiero compartirles que por muchos años le pedí a Dios un traslado a mi sitio de residencia y este traslado hoy me ha sido concedido. Llegaré al colegio donde fui formada desde mi niñez hasta la adolescencia y esto es muy grato para mí, porque es en el tiempo de Dios y en su voluntad. Quiero invitarles a mis amigos, a mis familiares, a que hagan parte de esta gran familia, el lugar de su gloria, una gran familia para todas las familias. ¿Para dónde va el dinero que los miembros llevan a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres: diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de fidelidad. Nosotros devolvemos el diezmo, no para ser bendecidos, sino porque nosotros ya fuimos bendecidos. El diezmo es una respuesta de obediencia y adoración a Dios, mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud. Por esto, en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda está relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Ellas deben ser planificadas. Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera, debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Así que hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Amén. Y tal vez usted ha escuchado hablar de ser lleno del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo. Y no es que sean dos cosas diferentes. La palabra de Dios usa varios términos para referirse al mismo tema, para referirse a la misma experiencia, al tema del Espíritu Santo, pero es un Espíritu Santo
que puede ser manifestado en varias formas, podemos tener varias experiencias con el Espíritu Santo. Amén. Así que si hablo de hablar en lenguas, recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo, estamos hablando de algo del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar entonces de este tema, que es un tema doctrinal, y es muy importante cuando vamos a hablar de algo, siempre ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que, como decía el salmista, miraré tus preceptos y los tomaré para mi vida. Y a lo mejor cuando vamos a la palabra de Dios, vemos como que hay cosas que no se alinean con nosotros, ¿verdad? Pero es muy importante entonces tener un corazón dispuesto y decir, es que la palabra de Dios es la autoridad máxima de Dios para mi vida. Y cuando aceptamos esa autoridad y la palabra de Dios, entonces podemos mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros, ir a ella y tomarla. Amén. Amén. Yo voy a la palabra de Dios, miro qué tiene Dios para mí y lo tomo para mi vida. Aunque haya tenido una experiencia que no haya sido la mejor acerca de ese tema. Yo no sé ustedes, pero hace 8 días yo venía para la iglesia y presencié un accidente. Estaba allí en Santa María y había dejado mi moto, miré que estuviera bien parqueada, me bajé. Y antes de venir acá, vi cuando el semáforo había cambiado, las motos arrancaron, los carros, y de repente vi que una moto se atravesó. No sé de dónde salió, no sé por qué arrancó. El caso que el estruendo fue muy fuerte. Y cuando volteé a mirar, pues toda la gente, usted sabe que la gente sale a mirar qué ha pasado, ¿cierto? No es que sea chismosa, sino que quieren mirar a ver en qué pueden ayudar. Cuando miré, había mucha gente, ya habían como 3 ambulancias, y dije, Dios mío, tengo que tener mucho cuidado cuando vaya en la moto, así el semáforo está en verde, voy a mirar que no venga alguien y me atropelle, fue lo que yo pensé. Y a veces tenemos experiencias que no son tan agradables, pero eso no nos da para decir, no, como yo vi ese accidente, alguien que no usó bien las señales de tránsito, pues entonces yo voy a dejar mi moto, no la voy a volver a conducir, voy a guardar el pase. ¿Verdad que no hacemos eso? A pesar de eso y a pesar de ver noticias que hablan de cómo la gente es imprudente o no usa bien las cosas o sus carros, entonces eso no da para decir, yo me voy a olvidar que tengo mi moto, porque vea lo que hace la gente imprudente. Y así pasa también en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Yo nací en una iglesia que era muy tradicional, que se predicaba la santidad muy radical, y cuando llegué a una edad de más o menos 9, 10 años, veía cómo la gente hablaba en otras lenguas y cómo la iglesia hablaba acerca del Espíritu Santo, y casi que era algo forzado, o sea, casi que era un ejercicio de que tú tenías que salir hablando en lenguas ese día del culto. Y recuerdo estar con los niños aquí, que nos hacíamos en la parte de adelante, en cada culto, nos sentaban adelante, y llegó una señora, cogió a su nieto, lo cogió del pescuezo y lo llevó justo allá adelante del altar. Y entonces ella le decía, tienes que hablar en lengua, recibe el Espíritu Santo, y cada palabra sacudía al niño y lo cogía de la cabeza y habla y suéltate porque el Espíritu Santo te va a bautizar. Y eso era como un forcejeo, era una cosa impresionante. Y yo estaba como una niña allí viendo todo el movimiento, y casi que le digo, Espíritu Santo, no me tomes. Porque si esto es ser tomada por el Espíritu Santo, yo no quiero eso. Y entonces veía muchas veces que la gente en su afán de recibir el Espíritu Santo, las bancas resultaban totalmente corridas, la gente terminaba en el suelo. Yo muchas veces tenía que hacer así porque alguien se caía, y yo pensé que le estaba dando un ataque a esa persona, pero resulta que era que estaba recibiendo el Espíritu Santo. Y eso hace
de que mucha gente le tenga miedo al Espíritu Santo o le tenga miedo ir a una iglesia cristiana. No, yo no voy allá, es que parecen locos. El Espíritu Santo tal vez es para la gente loca. Y yo escuchaba eso muchas veces siendo una niña. Pero a veces vemos que esto pasa, ¿verdad? Y no nos dicen ni el por qué o no nos dan instrucciones de cómo recibir el Espíritu Santo o por qué es importante hablar en lenguas. Pues esa fue mi experiencia personal siendo muy pequeña. Luego yo, claro, fui creciendo y tuve la oportunidad de ir a una iglesia totalmente diferente. Cuando yo entré a esa iglesia, vi que no había, pues no, la vi solita, vi las bancas vacías, pero vi un cuarto allá al fondo y dije, ¿qué habrá en ese cuarto? Cuando yo entré a ese cuarto, resulta que estaba el pastor y los líderes orando. Pero era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver y a escuchar. Y estaba el pastor allí orando con su equipo de líderes y había un mover, había una atmósfera, había un ambiente tan impresionante que yo dije, aquí está Dios. Y era solamente un murmullo, pero en medio de ese murmullo y en medio de esa tranquilidad se movía el Espíritu Santo. Y a veces la Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Porque a veces no tenemos el conocimiento suficiente de algo y no sé si a lo mejor esa ha sido tu experiencia, si estuviste alguna vez en una iglesia tan demostrativa como la que yo te hablo y a lo mejor tú has dicho, no creo que el Espíritu Santo sea para mí o que yo pueda hablar en otras lenguas. Pero eso no es motivo para decir, voy a ir a la Biblia a ver qué dice Dios de esto y si es para mí, lo voy a tomar. Si es para mí el Espíritu Santo, quiero ser llena del Espíritu Santo. Y si viene de Dios que yo hable en nuevas lenguas, pero quiero hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el Señor. Y vamos a ver que hay dos cosas muy importantes que van ligadas y una de ellas es nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? Pues nacer de nuevo es cuando tú le aceptas a Jesús, reconoces que hay algo en ti que necesita ser mudado, algo de lo que tienes que arrepentirte. Así que tú decides abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y aceptarlo. Y cuando tú haces eso, tú estás naciendo de nuevo. Y el segundo elemento es estar llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, pero están ligadas. ¿Me están siguiendo? Es como si yo cogiera esta jarra, ¿verdad? Esta jarra contiene agua y aquí está este vaso y yo empiezo a poner agua en ese vaso. Es verdad que el vaso tiene agua, ¿verdad? Pero es muy diferente si yo sigo derramando agua sobre este vaso hasta que él esté rebosando, está tan lleno que rebosa y que se expande esa agua. Pues eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios quiere no solamente que le hayamos recibido cuando nacimos de nuevo, sino que hoy podamos estar llenos de su Espíritu Santo. Que no estemos conformes con una experiencia solamente, sino que hoy salgamos de aquí con tanta hambre y con tanta sed del Espíritu Santo que le podamos decir a Él, lléname con ese Espíritu Santo, lléname. Eso es como cuando uno va al mar y uno ve ese mar tan inmenso y a veces tenemos miedo porque nos da de ahogarnos, que las olas nos golpeen, nos tiren, pero a medida que vamos caminando hacia el mar adentro, nos sumergimos. Eso quiere Dios con nosotros, que nos sumerjamos en su presencia y seamos llenos de ese Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para construir un solo cuerpo,
ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, colombianos o tulueños, mujeres o hombres, dice todos que seamos llenos, y dice, y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, cuando recibes a Cristo en tu corazón, estás en el cuerpo de Cristo. Mira eso tan importante. Decides estar en el cuerpo de Cristo. Y es allí donde el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Y cuando naces del Espíritu, el Espíritu Santo es el que marca la diferencia en tu vida. Hay una nueva realidad dentro de ti. Algo está sucediendo allí dentro de ti. Y otra cosa es ser bautizado del Espíritu Santo y estar rebosando del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en todo bautismo existen o hay tres cosas, tres elementos importantes. La primera es ¿quién bautiza? La segunda es, hay un candidato a ser bautizado. Y la tercera es que debe haber un elemento en el cual se es bautizado. ¿Están conmigo? La palabra griega traducida para bautizo en el Nuevo Testamento significa sumergir, estar inmerso, colocar adentro. Eso es lo que quiere o lo que significa la palabra bautizo en griego. Ahora, piensa en el bautismo en agua. Si decimos que deben haber tres cosas, entonces el que bautiza, cuando hacemos o vamos a bautizarnos en agua, el que bautiza, ¿quién es? El pastor, ¿verdad? El candidato a ser bautizado, ¿quién es? La persona que ha decidido ser bautizada, amén, en agua. Y el tercer elemento, ¿cuál es? En el que yo voy a ser bautizado. ¿En qué elemento? El agua. Ahora, cuando yo tomo esa decisión, este ritual de ir a las aguas, de ser bautizado, hace poco bautizamos a un joven de aquí de la iglesia, a Santiago, y me dio mucha alegría. Sinceramente a mi corazón se me enterneció, yo lloraba de ver y decir, Señor, qué hermoso. ¿Quién hace eso? Solo el Espíritu Santo, que ya está dentro de una persona. Y era un joven, y siendo joven, él decía, yo por voluntad propia decido hoy bautizarme. Y eso lo hacemos como un símbolo, es un ritual, es un símbolo. Y le estoy diciendo a mi familia, a mis amigos, al mundo, que yo he creído en Jesús. Amén. Y que me identifico con la vida de Jesús, que me identifico con su muerte y con su resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque yo decido morir a unas cosas y nacer, o sea, resucitar a otras cosas, amén, a otro estilo de vida. Amén. Amén. Cuando yo tomé la decisión de bautizarme, yo no era tan santa. Porque es que yo a veces digo, yo nací en un hogar y yo nunca me he conocido el mundo, yo he estado como aquí, pero había maldad en mi corazón. Habían pensamientos de odio en mi corazón. Habían pensamientos que no eran pensamientos santos, eran pensamientos muy malos. Y por eso le doy gracias al Espíritu Santo, porque yo no me imagino dónde estuviera si yo no le hubiera rendido mi vida a Jesús. Y Jesús empezó a vivir dentro de mí y empezó a cambiar esas cosas y esos pensamientos. Yo tenía pensamientos de odio, pensamientos de rencor. Llegué a pensar mal contra una persona, a desearle la muerte a una persona. O sea, mi corazón estaba enfermo, estaba quebrado, estaba roto, estaba muy herido. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a venir y a vivir dentro de mí, Él empezó ya a tomar fuerza dentro de mí y a hacer un cambio que humanamente yo no hubiera sido capaz. Cuando nosotros tomamos esa decisión entonces de ser bautizados, esos elementos están allí. Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo,
¿Quién es el que bautiza? ¿Quién es el que bautiza? Cuando vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿quién bautiza? Jesús. Jesús es el que bautiza. ¿Quién es el candidato? Nosotros, que le decimos, quiero que tú me llenes, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, quiero estar lleno, quiero estar rebosante de ti. ¿Y cuál es el elemento en el que soy bautizado? El Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando cuando somos bautizados del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Quién es el candidato? Nosotros. ¿Y cuál es el elemento en el que soy bautizada? El Espíritu Santo. Amén. Y cuando esto sucede, entonces Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido bautizado, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Amén. Hacemos parte de la familia universal de Dios que se llama la iglesia. Amén. Y eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso decimos, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Y ahora soy una nueva criatura. Amén. Dios me ha tomado, el Espíritu Santo está dentro de mí, me coloca en su cuerpo, soy una nueva criatura y soy candidato para el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Marcos 1:7 dice, y aquí está hablando Juan, dice, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Y el versículo 8 dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Amén. ¿Y en qué elemento vamos a ser bautizados? En el Espíritu Santo. Amén. Así que la persona que ha recibido a Jesús ha nacido de nuevo, ha sido salva, ha sido lavada por la sangre de Jesús. Ahora, si tú eres salvo, si tú te has arrepentido de tus pecados y si tú has nacido de nuevo, es suficiente para la vida eterna. Es suficiente para ir al cielo. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Creer simplemente. No vamos por nuestras obras, porque es que yo hago obras maravillosas, soy muy buena persona, yo doy limosna, yo ayudo a los pobres, yo doy de a comer a fulanito, a sutanita. Esas obras no nos llevan al cielo, no nos salvan. Nos salvan la fe en Jesucristo. Amén. Eso nos salva. Y el Espíritu Santo es la promesa que Dios nos da a nosotros. ¿Para qué? Con un propósito. Y esa señal de hablar en lenguas quiere decir que ya ese Espíritu Santo ya está en mí, he sido bautizada con ese poder. Yo recuerdo un joven, él mantenía muy frustrado porque no hablaba en lenguas. Y en su iglesia pues le decían, es que si usted no habla en lengua no puede servir. Y otras más radicales dicen, si usted no habla en lengua no es salvado, no se va a ir al cielo. Y claro, ¿cómo mantenía a este joven? Frustrado. Pero cuando vamos a la palabra descubrimos que soy salvo por la fe. Amén. Que ni siquiera si yo hablo en lenguas me salvo, eso no me salva. Amén. Es una señal de que ya el Espíritu Santo ha sido bautizada, pero ni siquiera me salva. Amén. Por eso es tan importante entonces ir a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra mundo, se refiere a la gente que no ha nacido de nuevo, que no le ha abierto su corazón a Jesús. Pero cuando se habla o se refiere a la iglesia, ahí se está refiriendo a nosotros que hemos nacido de nuevo y donde el Espíritu Santo ha empezado a vivir. Amén. Juan 14:16 nos dice de la siguiente manera, y aquí está hablando Jesucristo antes de su arresto y crucifixión y ascensión. Y Él está diciendo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar,
porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes, ¿qué dice? Sí lo conocen. ¿Por qué? Porque ¿dónde vive? Con ustedes. Y estará en... Amén, amén. El Espíritu Santo viene para estar con nosotros, pero también en nosotros, dentro de nosotros. Por eso cuando Juan escribió, en Juan 3:16 escribió, porque de tal manera, o sea, Dios amó tanto al mundo, dice que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que crea en Él, en su Hijo, en Jesucristo. O sea, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos da. El mundo no puede ser bautizado en el Espíritu Santo, no puede hablar en lenguas porque no han nacido de nuevo. Pero cuando esa persona que está en el mundo decide abrirle su corazón a Jesús, entonces esa persona sí puede recibir el Espíritu Santo. Amén, y si recibe, si nace de nuevo, es un candidato para ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Amén. 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 Entonces, todo esto nos lo dice la palabra de Dios y nos ilustra cómo el Espíritu Santo entonces viene a nosotros. Y hay un pasaje que a mí me encanta y es cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Y nos dice en Juan 4:13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús salió al encuentro de esta mujer, se le va al pozo de Sicar porque él sabe que ella iba allí a sacar agua, y Jesús empieza la conversación con esa mujer y le dice, mira, todo el que tome de esta agua va a tener sed. Y Jesús empieza ese tema de conversación con ella porque es que el agua es vital para la vida. Y por eso él, con esa intención, va y la busca allí y empieza a decirle, todo el que beba de esta agua va a tener sed. Y respondió Jesús, pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, ¿dónde? Dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¿Y qué le está diciendo Jesús a ella aquí? Se está refiriendo a la salvación. Y está literalmente le habla de esa agua. Y dice, mira, cuando tú te naces de nuevo, cuando tú crees en Jesús y le abres tu corazón a Jesús, es el Espíritu Santo, es como esa agua. Y empieza a fluir ríos del interior tuyo. Y los ríos tienen fuerza, tienen corriente. Y eso es lo que Él le está diciendo a ella. Cuando tú decidas nacer de nuevo, el agua que yo te doy, el Espíritu Santo que va a empezar a correr, a fluir dentro de ti, eso te va a dar poder. Amén, amén. Y te va a saciar y ya no tendrás sed jamás. Amén. Por eso necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Amén. Y Juan 7:37 dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto Jesús se refería a recibir más tarde el Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Y de qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando del Espíritu Santo que iba a estar en nosotros. Y que ese Espíritu Santo es como un pozo de agua. Y aquí habla de ese río que empieza a fluir dentro de nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. Amén. Los ríos producen poder, traen fuerza, y Jesús está siendo específico con ellos en este versículo y les habló para que creyeran en Él.
que creyeran en la necesidad de nacer de nuevo, de desear ser tan llenos del Espíritu Santo, que hablaran en otras lenguas. Y yo creo, iglesia, que esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Amén. Necesitamos tener hambre y sed de Dios. Si una persona que tiene sed, esa persona viene con un vaso vacío y pide agua, ¿verdad? Pide que lo llenen. Julián, cuando vamos al restaurante, la camarera ya lo conoce y él hace así el vaso y ella simplemente viene y vacía, pone allí, llena ese vaso. El Espíritu Santo viene cuando una persona tiene hambre de Él, tiene sed de Él y le dice: yo no quiero estar conforme, ya te entregué mi vida, yo he nacido de nuevo, pero creo que hay más para mí. Quiero estar más llena, quiero hablar, quiero tener esa experiencia de hablar en otras lenguas. Y sabes una cosa, Dios, Jesús te puede bautizar, el Espíritu Santo puede venir dentro de a ti con lenguas, aún en el susurro más apacible. Ahí está Él. No necesitas tremendos alborotos para recibir el Espíritu Santo. No necesitas mucho ruido para hablar en otras lenguas. ¿Qué se necesita? Hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso marcará la diferencia en tu vida. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy nos levantaremos, gritaremos a una sola voz, juntos no pararemos, llevaremos tu amor y salvación, correremos por ti, llevaremos tu luz, tu amor. Las naciones sabrán que tú eres mi Dios, cantaré. Tu amor me llenó, nuevo soy, cantaré, siempre te alabaré, gritaré, libre soy, libre yo viviré. Tu amor me llenó, nuevo soy, cantaré, siempre te alabaré, gritaré, libre soy, libre yo viviré. Hoy nos levantaremos, cambiaremos la generación, tu poder hoy tenemos, y Jesucristo tú eres.